Casi finalizando el mes de marzo, el Consejo Directivo del Fondo Monetario Internacional dio a conocer su documento de evaluación, que lo hace cada año, en cumplimiento del artículo 4 del acuerdo que tiene la República Dominicana con ese organismo financiero internacional. Hay una serie de recomendaciones que hace el directorio del Fondo Monetario Internacional relativo a los déficits fiscales de la República Dominicana como un punto a considerar, sobre todo porque ha sido muy frecuente y se ha mantenido durante varios años, así como la necesidad de ampliar la base tributaria impositiva para poder mejorar los ingresos fiscales y mantener una sostenibilidad fiscal. Hay otras recomendaciones relacionadas con la deuda externa y otros puntos importantes relativos a la solidez del sistema financiero de República Dominicana, así como mejorar, por ejemplo, la calidad del gasto público y prever algunas contingencias relacionadas con los choques externos. Particularmente se refiere a la nueva autoridad que gobierna en los Estados Unidos. Este documento del Fondo Monetario Internacional es casi una pieza para ser analizada por los economistas. Por eso hemos decidido invitar a algunos economistas que nos ayuden a entender, incluso en un lenguaje muy políticamente correcto, cómo el fondo interpreta la economía dominicana, para poder nosotros conocerla mejor. Le agradecemos a Eduardo García Michel, economista, que se encuentra con nosotros para ayudarnos precisamente a entender este lenguaje que utiliza con tanta delicadeza el Fondo Monetario Internacional, que prevé una reducción del crecimiento de la economía de un 6.4 como hasta un 3% para 4%, perdón, para el próximo año, o el año en que estamos corriendo en este momento. Gracias, Eduardo. ¿Cómo evalúas el documento en general del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana? Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Me siento siempre muy complacido de compartir un momento como este contigo y con los televidentes. Sí. El documento no lo conozco. El documento no se ha publicado. El documento lo conoció el directorio. Se dio a conocer una nota de prensa sobre los criterios del directorio y sobre la aprobación que hizo del documento que no se conoce. Ese es uno de los aspectos que yo creo que nosotros deberíamos, como país, revisarnos. Revisarnos. Este es un país que adolece de transparencia. Hay falta de transparencia. En el programa anterior que tuvimos aquí hace unos meses, ciertamente, yo hablaba de ese tema, precisamente el de la institucionalidad. Sí. Bueno, tenemos que mejorar el umbral de transparencia. Y mira, este es un buen caso para empezar por ahí, o para continuar. Sí. El país tiene derecho, el país, los agentes económicos, la ciudadanía, de conocer los informes que publican los organismos internacionales. Somos miembros del Fondo Monetario desde su constitución. De los primeros países que firmaron el convenio constitutivo del fondo está la República Dominicana. Y el fondo no coloca esos documentos en su página de internet. Es verdad que lo coloca en inglés. No. Y se dan a conocer los cuadros sobre la base de los cuales se ha escrito el informe. El fondo los coloca siempre y cuando cuente con la autorización de cada país miembro, explícita. No tengo objeción en que se publiquen. Ya. Pero si no dispone de esa autorización, no puede publicarlos. Entonces, son informes valiosos que pueden orientar a los agentes económicos, a los ciudadanos, y conocer en realidad en qué situación nos encontramos desde el punto de vista de un organismo independiente. Claro, pero dicen que los inversionistas, por ejemplo, acuden a los documentos del fondo. Claro. Y a partir de lo que dice el fondo, evalúan la calidad de la inversión, las posibilidades de... Bueno, pero puede que lo hagan a través de instituciones, bancos de inversión, etcétera, ya, que posiblemente tienen acceso que sí tienen a esos acceso, documentos. Pero el público no tiene acceso a los documentos. Si el país no da la autorización, el fondo no publica el informe en su página web. En el del año pasado, que se aprobó más o menos
creo que sería en marzo del año pasado. Para esta misma fecha, sí. Se publicó a finales del año pasado. Conversamos de eso aquí, creo que fue en noviembre. Sí, ciertamente. Cuando habían pasado las elecciones, ahí había material valioso de discusión, incluso para la propia campaña electoral, puntos esenciales. Bueno, no hubo oportunidad de conocer el informe y se perdió esa ocasión. Ahora el informe está hecho, sí. Pero no publicado. Pero a partir de resumen sí podemos analizar. Lo que se publica es una nota de prensa, obviamente algo mucho más limitado, pero que ciertamente contiene aspectos que uno presume esenciales, aunque no los detalles. Entonces de eso sí podemos hablar. Uno de los puntos que dice el documento es: los elevados déficits proyectados para el sector público consolidado generarán presiones vinculadas con la sostenibilidad y viabilidad de la deuda. Bueno, por ejemplo, el tema de la deuda. Ese es un punto de preocupación para el Fondo Monetario Internacional. Es un punto de preocupación para el ciudadano puro y simple, para las autoridades dominicanas, pues, del gobierno, de la administración, para los organismos internacionales, para los inversionistas. La deuda ha venido creciendo de una forma muy rápida desde principios del siglo. Teníamos una deuda de apenas un 10, un 12% del PIB. Ya estamos en alrededor de un 50% del PIB. El fondo está proyectando que de seguir así estaríamos cerca del 60% del PIB en el año 2020, 2021. Al finalizar este gobierno. Al finalizar este gobierno. Y no solamente eso, el asunto no es eso únicamente, porque al fin y al cabo este es un coeficiente, un indicador, lo que pesa la deuda sobre el Producto Interno Bruto. Pero hay otro que tiene mayor relevancia y es lo que pesa en el bolsillo del gobierno, el servicio de la deuda. Y lo que pesa en ese bolsillo es mucho. No es un pecado endeudarse hoy día. Es positivo incluso endeudarse, pero excesivamente implica que tú vas a tener que estar disponiendo de la mitad de tu presupuesto, como en el caso dominicano. Lo que tú no puedes pasarte es 15 años consecutivos, 17 que lleva este siglo. Con déficit fiscal. Con déficit continuos. Creo que hay una excepción en el año, no recuerdo bien, 2007, algo así, donde hubo un pequeñito superávit. Se rompió la tendencia, pero esa es la única excepción. Luego, todos los años de este milenio, de este siglo, todos los años de este siglo, ha habido déficit, más o menos pronunciados. Nosotros estamos ahora con un déficit que el fondo estima para este año en cerca del 5% del PIB, el consolidado. Y eso va a seguir presionando a que la deuda crezca, continúe creciendo. ¿Cuánto representa el 1% del PIB? 35.000 millones. 35.000, entonces tendríamos que multiplicar 35.000 por 5 para saber, en realidad estamos hablando de un 5% del PIB, ¿cuántos millones son? Bueno, 150.000 millones. 170.000 millones. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Es demasiado dinero. Sí. Y fíjate, la carga de intereses se estima para este año en 115.000 millones de pesos, intereses nada más. Sí. 3.2% del PIB. Y va a seguir creciendo, va a continuar creciendo. Entonces, ningún país puede darse el lujo de que los problemas vayan acumulándose y que nunca se resuelvan. Sí. Porque esa es la peor forma de usar los recursos, privados o públicos. Si tú eres un ente privado, que la deuda va creciendo y te va comiendo la deuda, claro, y la carga de intereses es cada vez mayor. Claro. Y llega un momento que tienes que plantearte el suicidio, porque ya la capacidad de sobrevivencia se ha agotado. Y se complica cuando te aumentan las tasas de interés, por ejemplo, como acaba de hacer Estados Unidos. Entonces, el riesgo de eso es que aumenten las tasas de interés. Han comenzado a subir. Han comenzado a subir. Y aunque no son subidas muy grandes las que se esperan, pero no dejan de causar presión
al alza de los costos, pero sobre todo a que los flujos financieros tienden a orientarse hacia Estados Unidos. Ese es un o tema. Países avanzados. O países avanzados. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en este momento, en este diálogo con Eduardo García Michel sobre este documento del Fondo Monetario Internacional. Hay otro aspecto que quiero que lo discutamos, Eduardo, y es sobre la necesidad de ampliar la base impositiva de República Dominicana que recomienda el Fondo Monetario Internacional. En un momento. Eduardo, el Fondo Monetario Internacional habla de la necesidad de ampliar la estrecha base tributaria y simplificar el sistema impositivo para hacerlo más equitativo. ¿Qué se puede deducir de estas recomendaciones que hace, en breves palabras, el Fondo Monetario Internacional? Mira, ellos vienen criticando de hace tiempo el nivel de presión tributaria existente en este país, de alrededor de un 14% del PIB, y su resistencia a que ese coeficiente se eleve a pesar de las sucesivas reformas tributarias que se han realizado. En parte ese problema se achaca a la evasión, una evasión muy amplia, pero también a la existencia de un conjunto de exenciones en el ITEVIS, de exenciones en el impuesto a la propiedad, de exenciones a los combustibles, en fin. Todas las exenciones que hay sectorizadas incluso. Que en su conjunto alcanzan a cerca de un 6% del PIB para este año. Es decir, casi unos 200.000 millones de pesos. En la medida en que existan esas exenciones, se abren ventanillas favorables a la evasión. A la evasión. Y por eso es tan alta, esa es una de las razones. Es decir, que ampliar la base del ITEVI implica cerrar puertas a la evasión fiscal. Cerrar ventanas o puertas a la evasión. Sí. La otra, yo creo que también debemos mencionar que la baja calidad del gasto y los recursos que se filtran vía corrupción son también un argumento poderoso para que la gente trate de evitar lo que debe pagar. Porque una cosa va con la otra. Cuando hablamos de baja calidad del gasto, significa que el gobierno invierte mal o negocia mal. Esto viene de hace muchísimo tiempo. O paga súper nóminas. Una nómina inflada, gastos corrientes que se hacen para catapultar aspiraciones políticas de los que estén en el mando en ese momento. Esta es una costumbre muy vieja, esto lleva decenios. Este documento habla de la poca calidad de los resultados en política social. Bueno, pero precisamente eso es de lo que estamos hablando. Sí. Tú mencionas política social, solidaridad, etcétera. Sí. Hay muchos planes. Se atribuye a esos programas estar teniendo cierta incidencia en la reducción de los índices de pobreza. El peligro es que en países de débil institucionalidad suele utilizarse como plataforma para impulsar aspiraciones políticas y sobre todo continuidad al frente de la cosa pública. Uno preferiría, y creo que lo mencionamos en alguna ocasión, por lo menos yo, que este tipo de programas fuesen canalizados a través de organismos como la Seguridad Social. Esa es una forma muy positiva, lo sería, para dar la cobertura total a la población, para incluir a la población de muy escasos recursos. Ese sería el aporte que el gobierno pondría para dar esa cobertura total, entre otros planes sociales que podrían llevarse a cabo a través de una institución fuerte como la Seguridad Social. Para evitar la politización de esos programas y que los recursos se diluyan, sobre todo en manos de gente irresponsable. Pero eso implica
que a la par con ese tipo de reformas se fortalezca la institucionalidad en el país. Ya. Eduardo, hay otro aspecto que el Fondo Monetario Internacional menciona. Habla de la transparencia impositiva y de la necesidad de trabajar mejor el combate al lavado de activos o de dinero en República Dominicana. Dice transparencia impositiva, lucha contra el lavado de dinero para preservar la integridad del sistema financiero. Bueno, lo que pasa es que yo supongo, cuando hay oportunidad de leer el documento, porque siempre se entrega, pero con una demora de unos meses. De muchos meses, sí. Que eso tiene que ver con reformas en el sistema financiero para garantizar esa transparencia y que haya control en ese proceso de lavado de recursos. Yeah. Producto de la corrupción y de muchas cosas más. Sí, porque no es solamente, uno habla de lavado y se piensa solamente que es narcotráfico y todo, bueno, pero es lavado de activos, es lavado dinero que viene de la corrupción. Pero son todos a la vez. Todos a la vez, todos, por supuesto. Sí, es el fortalecimiento de la transparencia en el sistema financiero y en los controles. Ya. Pero hay muchos controles en el sistema financiero de República Dominicana. Después de la crisis del año 2013 se adoptaron muchos mecanismos de supervisión, sí. Pero aún así sigue habiendo muy fuerte el tema del lavado de... Se está haciendo en el mundo entero, en el sistema financiero mundial, de los países avanzados y de los países en vías de desarrollo, se está haciendo lo mismo. Y cada vez son mayores las regulaciones para asegurar la transparencia y bueno, eso beneficia al fisco, porque de alguna manera es una forma también de disminuir la evasión. Ya. La economía dominicana absorbe o se entiende o hay algún elemento que indique, por esto que dice el Fondo Monetario Internacional, que absorbe mucho dinero resultado del lavado. No, yo pienso que esa es una referencia genérica que figura en los informes que se preparan para todos los países en el mundo. No es el caso específico de la República Dominicana. Es algo que está en proceso a nivel mundial. Ya. Luego hay un aspecto del documento del fondo que uno normalmente no lo encuentra. El fondo está preocupado por el tema de la gobernabilidad y le plantea al gobierno la necesidad de un diálogo para abordar los desafíos de la gobernabilidad y aspectos como la deficiencia de infraestructura y de política de fijación de precios, por ejemplo en el sector eléctrico, que es una cuestión que preocupa a todos los organismos internacionales. ¿Por qué se habla de gobernabilidad en un documento del fondo? No, habría que ver lo que ellos tienen en mente, pero ciertamente hay un déficit muy grande de infraestructuras en el país. Ha mejorado, pero hay un déficit. Infraestructura de calidad. Eso tiene que ver con el nivel de gasto público. El nivel del gasto público por decenios ha sido bajo, en términos relativos. Ha fluctuado entre un 2.5, un 3, un 3,5 del PIB, cuando eso debería estar, en el caso nuestro, por lo menos en el 5% del PIB. En obras de infraestructura. Sí. Entonces, por ahí viene esa reflexión que hacen ellos sobre el tema de infraestructura. ¿Cuál era el otro punto que tú decías? El tema de la fijación de precios en el sector eléctrico. Bueno, y lo otro es, tenemos un sector eléctrico que no funciona. Sí. La ciudadanía se cansa de que siempre haya problemas unos encima de otros y que las soluciones nunca aparezcan. Nunca llegan. Promesas sí. Eso afecta la gobernabilidad de alguna manera. En algún momento puede que eso llegue a traer conflictos. Entonces la mejor manera de asegurar la gobernabilidad es esa. El diálogo. ¿Para qué usted cobra impuestos? Para resolver problemas. Así es. Para dar servicios de calidad a la ciudadanía. Sí. Pero si usted no asegura esos servicios, si las carreteras están llenas de hoyos, si los puentes se caen, si faltan puertos, aeropuertos, etcétera, entonces si no hay iluminación en las calles, el tema de la seguridad. Si no hay luz en las calles, si hay muchos apagones. Sí. Es decir, eso es una señal de un país que no funciona como debería funcionar, como sería lo ideal que funcionase. Así es. Bueno, hacemos una última pausa en este diálogo con Eduardo García Michel, economista, sobre este
documento parcialmente conocido por una nota de prensa que aporta el Banco Central, del Fondo Monetario Internacional y de su directorio. En un momento retornamos. No. Dos aspectos recomienda el Fondo Monetario Internacional a las autoridades del gobierno dominicano. Una, adoptar políticas dirigidas a impulsar el empleo, y otra, más en el ámbito financiero, recomendar a las autoridades monetarias de República Dominicana permitir una mayor flexibilidad en el manejo del mercado cambiario, tasa de cambio, relación peso-dólar, en donde parece ser que por vía de las instituciones financieras hay un control muy fuerte de la gobernación del Banco Central. Además, influye decisivamente porque coloca dinero en el mercado para mantener baja la tasa de cambio. ¿Qué se puede comentar sobre esto, Eduardo? ¿Cuál es tu consideración? Bueno, mira, el fondo viene con esas observaciones de hace mucho tiempo, muchos años. En cada informe anual se repite lo mismo. Sugerencia a las autoridades monetarias, mayor flexibilidad en el tipo de cambio. Pero aquí ese es un tema tabú. Ese es una especie de fetiche. Sí. Y hay una cultura de anclar el tipo de cambio. La gente juzga el éxito de una política económica en función de que el tipo de cambio se mueve o no se mueve. Si no se Eso mueve, es un reflejo de estabilidad. Sí, si no se mueve, la política económica es muy exitosa, aunque haya decenas de miles de personas pasando hambre y en la pobreza. Sí. Si se mueve el tipo de cambio, aunque salgan de la pobreza esos grupos marginados, entonces es signo de política no exitosa porque se movió el tipo de cambio. Pero hacía muchos años, Eduardo, que no teníamos un mercado paralelo al mercado oficial. Yo pienso que se creó recientemente en Yo pienso que Dominicana. Esta es una crisis un poco artificial, que se creó por un exceso de celo de la autoridad monetaria innecesario y que con un poco de mente amplia y flexible sí. se hubiese evitado. Porque en el mundo los mercados funcionan y en el mercado del dinero las tasas de interés suben o bajan. Y en el de las divisas suben o bajan. Puntos hacia arriba, puntos hacia abajo. Y no pasa nada. Eso es parte del funcionamiento normal de los mercados. ¿Igual ocurriría con el dólar, con los actores que intervienen muchas veces especulativos? Bueno, siempre se acude a ese expediente de tildar de especulativo, lo que no es más que un comportamiento normal de un mercado en un momento determinado. En el caso dominicano yo pienso que lo que ha ocurrido en estos meses no debió haber ocurrido, sino es porque las propias autoridades, sin quererlo, insuflaron temor a lo que podría ocurrir en los agentes económicos y en la ciudadanía. Y la peor señal es que cuando tú vas a una institución financiera sí. a demandar dólares porque tienes que pagar un compromiso, comprar un equipo o viajar o lo que sea, te digan no hay o ¿cuánto usted quiere? ¿Cuánto te quiere? De una cantidad en adelante no hay. Tiene que venir la semana que viene, póngase en una lista de espera. Esa fue la peor señal que se pudo dar. ¿Y tú sabes por qué pasó? Porque había un acuerdo forzoso con la banca para que el tipo de cambio estuviese topado, que no rebasase ciertos límites de 2 puntos en la semana o algo así. Sí. Los mercados no funcionan así. Con un poquito de flexibilidad, quizás hubiera subido algo el tipo de cambio, no hubiera habido esa cola de divisas, se hubiese evitado la ansiedad y el daño que queda, porque siempre permanece la duda, ¿por qué está ocurriendo esto? Ahora se ha tranquilizado la situación, pero puede ser que dentro de 3 meses vuelva a repetirse. Bueno, el Banco Central dijo que inyectó 275 millones de dólares al mercado, pero es el mismo gobierno que sale a veces a buscar dinero para pagar al sector eléctrico,
para lo de Punta Catalina o para cualquier otro compromiso internacional. Tú sabes que la inquietud que se creó provocó que en enero, febrero y marzo la gente aumentara sus depósitos en dólares. En dólares, en la banca privada. En casi 500 millones. Sí. Por esa inquietud, que no hubiese ocurrido de no haberse creado la inquietud de la forma en que se creó. Por eso es que yo digo que caramba, qué pena. Sí. Con un poco más de mente abierta se hubiese resuelto evitado previamente. Así Finalmente, quiero saber, Eduardo, ¿por qué me has dicho que estos documentos se repiten cada año con los mismos temas? Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional son las mismas. ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Y qué pasa? Que el fondo ve que no les hacemos caso y las repite. Mira, esa es una magnífica pregunta. Nosotros acabamos de hablar de un conato de crisis cambiaria, que ojalá haya quedado en el olvido si comprendemos lo que acabamos de comentar. Pero hay otros problemas que son de significación, que pueden afectar el orden institucional, en el buen sentido, dándole fortaleza a las instituciones. Ojalá que sea así. Yo creo que estamos en un momento que podría constituir una gran oportunidad para el país, si lo miramos de forma constructiva. Vamos a enmendar los errores. Vamos a comenzar surciendo los pantalones de la institucionalidad o poniéndole pantalones nuevos, si queremos, para que las cosas se hagan de manera diferente. Y entonces vamos a dedicarnos a que ni el fondo ni nadie más, nunca, jamás, vuelva a recordarnos lo que tenemos que hacer en materias tan importantes como sector eléctrico, empleo, política social, calidad del gasto, en todo. Deuda externa. Lo grande es que mucha gente piensa que sabemos lo que tenemos que hacer, desde el sector de gobierno y desde la oposición y desde la sociedad civil. Los problemas han sido debatidos y examinados durante tanto tiempo que ya no hay nada más que decir, es simplemente ejecutar. Bueno, aprovechemos esa oportunidad. Aprovechemos, qué bueno. El fondo nos está recordando las cosas que debemos hacer. Muchas gracias a Eduardo García Michel, economista, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo sobre este último documento del año 2017 del Fondo Monetario Internacional sobre el artículo 4 del acuerdo que tenemos con ese organismo financiero internacional. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo programa. Gracias, Fausto.